Bueno, en esta ocasión vamos a resolver un problema de termoquímica, pero conceptual o teórico. También es un problema de selectividad. En este caso se nos pide, leemos el problema y se nos pide que razonemos cómo varía la entropía en los siguientes procesos. ¿Vale? Por un lado tenemos el proceso de la solidificación del agua, ¿vale? El apartado A. Tendremos que explicar cómo varía la entropía en ese proceso, que pues tenéis que tener claro desde segundo de eso, que eso es un proceso físico, porque no cambia la naturaleza química de la sustancia, ¿vale? Y por otro lado tenemos un proceso químico que también se llama reacción química, que es la síntesis del amoníaco. Bien, aquí esta es la síntesis química del amoníaco, ¿de acuerdo? Pues bien, en este problema teórico tenemos que tener en cuenta estos dos conceptos fundamentales para entender lo que se nos está pidiendo y para responder de manera razonada a cómo varía la entropía en estos procesos físicos y químicos y qué consecuencias tiene a nivel fenomenológico en la naturaleza. Entonces, por un lado, tenemos que tener en cuenta el concepto de entropía, ¿de acuerdo? Este concepto de entropía, por un lado. Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta el segundo principio de la termodinámica, ¿vale? Y hay que entenderlo bien en el sentido de que tener claro que la entropía es una magnitud que mide el grado de desorden de un sistema. Si un sistema tiene mayor desorden, su entropía es mayor, ¿vale? Si su entropía es mayor, el sistema tiene mayor desorden. Y por otro lado tenemos el segundo principio de la termodinámica, que dice que cualquier proceso físico o químico que sucede en la naturaleza se dirige hacia un estado de mayor entropía, ¿vale? Si el estado final no tiene mayor entropía que el estado inicial, ese proceso no sería espontáneo en las condiciones en las que se determine esto. Pues teniendo claro entonces que nos vamos a mover en estos dos conceptos, el concepto de entropía y el segundo principio de la termodinámica, voy a pasar a resolver en primer lugar el apartado A, ¿vale? La solidificación del agua la podemos presentar de esta manera. Se puede representar pues como tenéis aquí, ¿vale? Es el paso del agua en estado líquido a agua en estado sólido. Como veis, la sustancia no cambia su naturaleza química. Tenemos agua en el estado inicial y tenemos agua en el estado final. Como no se convierte en una sustancia diferente, pues la naturaleza química no cambia, sigue siendo agua. Lo único que cambia es su estado de agregación. El estado inicial es líquido, que nos vienen indicados aquí en los procesos, y el estado de agregación final es sólido. Y tenéis que tener muy claro desde segundo de eso que estudiáis la teoría cinético-molecular que las sustancias cuando están en estado sólido, sus partículas están fijas, están con muy poca libertad de movimiento, están fuertemente unidas, ¿vale? Es una estructura, forman estructuras ordenadas. Sin embargo, cuando están en estado líquido, pues esas partículas que forman las sustancias no tienen tanta fuerza de atracción y tienen mayor libertad de movimiento, ¿vale? Pues teniendo en cuenta eso, pues teniendo en cuenta ese entendimiento desde segundo de eso que ya tenéis adquirido, pues determinamos que el incremento de entropía, incremento significa final menos inicial, estado final menos estado inicial, es decir, la entropía final de ese proceso menos la entropía inicial de ese proceso, pues como la entropía final
al estar en estado sólido es menor porque forman estructuras ordenadas donde las partículas, los átomos o las moléculas que forman esa estructura sólida están en posiciones fijas y determinadas, ¿vale? Y tienen muy poca libertad de movimiento porque la fuerza de atractiva entre esas partículas es muy alta, entonces la entropía final es menor que la entropía inicial, que la sustancia en estado líquido. ¿Qué concluimos con eso? Pues si la entropía final es menor que la entropía inicial, si nos vamos aquí a determinar la diferencia de entropía, como este signo de aquí es positivo y la entropía es final es muy pequeña, ¿qué quiere decir? Pues que gana, por así decirlo, la contribución negativa. La entropía inicial es mayor y tiene contribución negativa. Así que el incremento de entropía de ese proceso será menor que cero. ¿Qué quiere decir esto? Eso hay que explicarlo también en los problemas conceptuales y teóricos que tengáis en selectividad relativos a termoquímica, y siempre en cualquier problema siempre hay que explicar las cosas. Entonces, eso quiere decir que este proceso físico no es espontáneo, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo prohíbe el segundo principio de la termodinámica, que dice que todo tiende a un máximo de entropía, y en este caso pasamos de un estado inicial a otro final que tiene menos entropía. Eso no está permitido por el segundo principio de la termodinámica. Y bien, pasamos a resolver el apartado B razonando en los mismos términos y utilizando los mismos conceptos, pero en vez de tener un proceso físico como la solidificación del agua, lo que tenemos aquí es un proceso químico, unas sustancias iniciales que se llaman reactivos, en este caso nitrógeno y hidrógeno, se transforman en una sustancia final diferente que es el amoníaco, el trihidruro de nitrógeno. ¿Vale? Pues en esta ocasión planteamos el incremento de entropía como la diferencia entre la entropía del estado final y la entropía del estado inicial. El estado final en este caso es los productos, que es lo que se forma cuando se realiza este proceso químico. Y el estado inicial pues son los reactivos. ¿Y cómo determinamos la entropía de una reacción química de las sustancias, ¿no? De los productos, de los reactivos? ¿Cómo se determina esto? Pues el criterio es el siguiente. Primero, ver el estado de agregación en el que están tanto reactivos como productos. En este caso, el estado de agregación, si veis aquí, el nitrógeno está en estado gaseoso, el hidrógeno está en estado gaseoso y el amoníaco está en estado gaseoso. Pues en este caso todas las sustancias están en el mismo estado de agregación. Por tanto, no podemos justificar un aumento o una disminución de la entropía en base a su estado de agregación. ¿Vale? Comparativamente son todos iguales, son gaseosos. Y después tenemos el otro criterio, que el otro criterio es ver el número de moles que hay en los reactivos y el número de moles que hay en los productos en el ajuste estequiométrico de esa reacción química. Y en este caso tenemos que en los reactivos aquí hay 4 moles. 3 del hidrógeno y 1 del nitrógeno. 4 moles. Y sin embargo en los productos hay 2 moles. Así que, sin tener en cuenta otro tipo de factores electrónicos de las sustancias ni geométricos de la molécula, pues podemos determinar que la entropía de los reactivos es mayor que la entropía de los productos por el simple hecho de que hay un mayor número de moles, de moléculas en los reactivos que en los productos. ¿Vale? Así que determinamos esto, lo representamos también todo matemáticamente, como los productos, la entropía de los productos es menor que la entropía de los reactivos, determinamos aquí que la entropía de la reacción
es menor que 0. Igualmente, de la misma manera que hemos razonado en el caso anterior, el segundo principio de la termodinámica nos dice que este proceso químico de formación del amoníaco no sería espontáneo, ¿vale? Porque está prohibido por el segundo principio de la termodinámica. Sin embargo, ya sabéis que para determinar si ese proceso es espontáneo o no, también tenemos que tener en cuenta la energía química de las sustancias a través de la entalpía de esa reacción química. Y en definitiva, medir su energía libre de Gibbs. La energía libre de Gibbs me va a determinar si esta reacción química es espontánea o no a la temperatura que consideremos. Bien, sin más asuntos que tratar, concluye aquí esta sesión formativa. Espero que estéis bien y os mando un saludo.